cultural que Getxo necesita conlleva la habilitación de en torno a 105 plazas de aparcamiento subterráneo para residentes en la zona, 4 de ellas para personas discapacitadas. Con esta actuación pretendemos, por tanto, dar un paso más en la resolución del problema de aparcamiento que tenemos en Algorta, en tanto somos conscientes que constituye una de las demandas fundamentales del barrio. El proyecto del aparcamiento subterráneo para residentes, que se ubicará bajo la actual plaza de San Nicolás entre la avenida Basagoiti y la calle Andrés Cortina de Algorta, contempla en efecto la creación de en torno a 105 plazas para residentes, 4 de ellas para personas discapacitadas. Las obras para habilitar este parking corresponden a la segunda fase de la construcción del nuevo Getxo Antxokia y Música Escola y se van a simultanear con las labores de excavación que se desarrollan en la actualidad, tanto en el solar que albergará este equipamiento cultural como en la propia plaza San Nicolás. Las labores podrían comenzar hacia el verano del año que viene y concluirían entre 12 y 14 meses más tarde. El presupuesto de este proyecto asciende a más de 3.600.000 euros. Asimismo, estamos estudiando cuál será el sistema que utilizaremos para adjudicar las plazas a las personas residentes en el barrio de Algorta. El parking subterráneo constará de 3 niveles de sótano más una entreplanta técnica y tendrá, por tanto, una superficie total de 5.736 metros cuadrados. El primer nivel de sótano se destinará al uso interno del Getxo Antxokia, en especial para la carga y descarga de los camiones que transporten materiales al equipamiento cultural, por lo que estará conectado con este equipamiento. De esta forma evitaremos el continuo trasiego de camiones por la misma plaza de San Nicolás. Las otras 2 plantas se destinarán a los aparcamientos para residentes. La rampa de acceso para los vehículos estará ubicada en la calle Andrés Cortina y tendrá entrada desde Algortako Etorbidea, desde la avenida de Algorta, y además habrá 2 accesos peatonales. En San Nicolás, a la altura donde están ubicadas hoy en día las escaleras de acceso a la iglesia de San Nicolás, el primero, con ascensor adaptado para personas con discapacidad, y en la avenida Basagoiti, el segundo. Quiero destacar que la plaza San Nicolás se abrirá de nuevo para su uso público por parte de la ciudadanía antes de la apertura del parking subterráneo. De tal manera que una vez se haya realizado la estructura del aparcamiento, se rematará provisionalmente la plaza, que quedará habilitada para que pueda ser utilizada por los vecinos y vecinas mientras se desarrollan las obras en el interior del parking. Posteriormente se desarrollará el correspondiente y definitivo proyecto de urbanización y acondicionamiento de la plaza. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a Joseba Arregui para que baje un poquitín más al detalle y os explique la realidad de esta actuación.